Amén. Dios me le bendiga, mis hermanos, nuevamente. Amén. Como ustedes vieron ahorita, pues tuve un poquito de problema con el audio que estábamos haciendo, el video, pero estamos aquí de nuevo, porque estamos peleando esta batalla y la vamos a ganar. Amén. Continuamos. Bendito sea el Señor. Estábamos hablando acerca de la resurrección de Cristo. En lo impactante que fue para los discípulos, amén, el que Cristo haya sido crucificado. Aunque ellos sabían, porque Cristo le había dicho constantemente, le decía lo que iba a acontecer con él, aún así los discípulos no entendieron. ¿Por qué? Porque su entendimiento en ese momento estaba como vedado. Amén. Aunque ellos no entendían, Jesús les decía todo, porque iba a llegar un momento en que ellos iban a poder entender. Entonces, leímos en el video anterior acerca de Mateo 24, para que usted sepa dónde que estamos. Estamos en Mateo 24, del verso 13 al verso 27. Estamos hablando acerca de la resurrección de Cristo. Que Jesucristo, amén, estuvo 40 días después de su resurrección. Pasaron grandes cosas después de la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque era necesario que Cristo se le apareciera a los discípulos, porque esto daba una prueba fehaciente de que realmente no se había quedado en la tumba, sino que había resucitado, porque los soldados romanos, como todos los fariseos y toda aquella gente que procuraba la muerte de Jesús, se hubiera inventado una historia. Pero Jesús dice que se le apareció durante 40 días a diferentes personas, pero toda esa gente que se le apareció no eran gente extraña, ni eran gente que él no conocía. Jesús se le apareció a gente que eran del círculo de él. O sea, él no se le estuvo apareciendo a un Juan de los Palotes por allá, ni a una gente que él no conocía. Jesús se le apareció a la gente que estaban con él, la gente que conocían de él. ¿Por qué? Porque cuando él se le apareció a esa persona, ellos en el momento eran sorprendidos, pero después los reconocían. Amén. Porque así estaba establecido de que Jesucristo se apareciera para que ellos dieran testimonio de su resurrección. Pero en esta oportunidad, bendito sea el Señor, hay un pasaje aquí donde hay dos discípulos. No se le llama apóstoles, sino se le llama discípulos. Porque a la muerte de Jesús, muchos de ellos comenzaron a hacer toda su actividad que ellos acostumbraban a hacer regularmente. Pero eso no fue la orden de Jesús. La orden de Jesús no era que ellos se fueran a hacer su labranza, sino que esperaran, amén, por la resurrección de Cristo. ¿Para qué? Para recibir la orden que él iba a dar después de su resurrección. Mas, sin embargo, a ellos se les olvidó eso, porque la tristeza lo embargó tanto, la pena por haber perdido al maestro lo embargó tanto, a tal punto que cuando las mujeres van a la tumba para ver el cuerpo de Jesús, para embalsamarlo, amén, dice que lo que encontraron fue una tumba vacía, porque lo que encontraron allí fue el ángel, y que le habló a la mujer y le dijo: pero ¿cómo ustedes están buscando al que vive entre los muertos? Ustedes saben lo que él dijo antes de él morir, que iba a resucitar y que era necesario. O sea, era necesario que Jesucristo padeciera. ¿Por qué? Porque estaba escrito. Lo que Jesucristo vivió, no lo vivió por vivirlo, ni lo vivió porque los fariseos quisieron, ni lo vivió porque los sacerdotes quisieron, ni lo vivió porque los escribas lo dijeron, ni porque Herodes, ni porque Pilato. No, Señor. Jesucristo lo que vivió, lo vivió porque estaba escrito y era necesario que aconteciera. Bendito sea el Señor. Entonces aquí van dos discípulos hablando acerca de este evento que había acontecido. Y le dicen, amén, en el verso 13, he aquí dos de ellos iban el mismo día a sus aldeas llamadas Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. O sea, él había dicho que había que estar en Jerusalén
reunidos allí para esperar nueva orden. Mas sin embargo, todo el mundo comenzó a caminar por su propia cuenta. Entonces dice que iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Bendito sea el Señor, aleluya. Recuerden ustedes dónde fue que Jesús fue crucificado. Amén. Donde Jesús fue crucificado, donde ahí en la capital, ahí fue Jesús crucificado. Y ahí ellos estaban supuestos a esperar las órdenes del Señor después de su resurrección. Y estos hombres, estos dos discípulos van hablando e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Aleluya. ¿Cuáles eran las cosas que habían acontecido? Lo que aconteció fue algo muy grande. Oiga, el Cristo, Jesús, Emmanuel, el hijo de María y José, ese que se hacía llamar hijo de Dios, como ellos le decían, ese había sido crucificado. ¿Por qué? Por un pueblo que era un pueblo que era pagano. Aleluya. Por gente que eran hombres, amén, que no conocían a Dios. Dice que fue entregado en manos de pecadores. A ese que él se hacía llamar hijo de Dios. Por eso cuando estaba en la cruz, uno de los soldados le dijo: oye, si tú salvaste a tanta gente, ¿por qué tú mismo no te salvas? O sea, todas estas cosas tuvo el Señor que pasar por eso. Porque lo importante, hermano, es que se cumpla, oiga, que se cumpla lo que Dios dijo en tu vida y en mi vida. Porque el Padre dio una orden de que todo eso tenía que acontecer en la vida de Jesús. Y Jesús no se desenfocó en ningún momento porque era necesario que esto aconteciera. Pero aquí dice que estos dos hombres van caminando, todos apóstoles, y van hablando entre sí de lo que había acontecido. El pueblo estaba consternado. Aquel hombre que arrastraba multitud, aquel hombre que sanaba a los paralíticos, que sanaba a los ciegos, aquel hombre que enderezaba los brazos, aquel hombre que resucitó a Lázaro, tantas maravillas y prodigios, que caminó sobre las aguas. Ese hombre había muerto en manos de pecadores. Era una injusticia que se había cometido en Jerusalén, que Jesús, el Hijo de Dios, que se hacía llamar hijo de Dios, había muerto. Aleluya. Y estos dos discípulos discutían estas cosas que habían pasado en medio de aquel lugar. Gloria sea al Señor. Y dice, sucedió que mientras hablaban y discutían discutían entre sí. Ellos discutían acerca de lo que pasaba. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué lo crucificaron? Si es verdaderamente el Hijo de Dios. Entonces, ¿dónde está la esperanza de nosotros? ¿Qué pasó con todo lo que Él dijo? Que Él era el Rey. ¿Qué pasó con toda aquella palabra? ¿Por qué? Porque la fe de aquellos discípulos había flaqueado. La fe de aquellos discípulos que iban caminando estaba tambaleante, porque ellos no estaban seguros realmente si Cristo iba a resucitar. No estaban seguros de esto. Entonces, por consiguiente, ellos trataban esto, porque fue un evento muy grande. Y dice, bendito sea el Señor, dice que mientras ellos discutían, dice que se acercó. ¿Quién se acercó? Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban vedados para que no le conociesen. Mientras ellos trataban el asunto de la resurrección y el asunto de la muerte, porque ellos de resurrección en ese momento no estaban conscientes, aunque Jesús lo había dicho, pero ellos no lo habían puesto esto en mente. Para ellos no era algo como de tomarlo mucho en cuenta, como muchos de nosotros. Hay muchas cosas que el Señor nos dijo que iban a suceder en nuestra vida, que iban a suceder en el mundo, mas sin embargo, cuando acontecen estos eventos, nosotros nos desesperamos.
Pero nosotros no caminamos por las cosas que se ven, porque aunque haya un hoyo ahí, el Señor dijo que te va a librar del hoyo, Él nos va a librar. Porque nuestra esperanza, hermano, nuestra esperanza está puesta en el Dios del cielo, aleluya. Y dice que Jesús, siendo Dios, dice que Él veló sus ojos, quiere decir posiblemente que se transfiguró o se transformó o buscó una manera Jesús como Dios de que ellos no lo descubrieran. Bendito sea el Señor, y está caminando con ellos. Así muchas veces Jesús va a tu casa y está sentado en un mueble y está viendo tu actitud, tu falta de fe, quizás tu regañadiente, tu desaliento. Jesús está en tu casa, pero tú no lo ves. ¿Por qué? Porque tú no estás enfocado en Jesús, tú estás enfocado en tu situación. Cuando nosotros quitamos la mente del problema y lo ponemos en Jesús, es diferente la actitud, porque Jesús no puede obrar en un corazón en turbulencia. Estos hombres, ellos se habían olvidado de que Jesús iba a resucitar. ¿Qué pensaban ellos en Jesús resucitado? Ellos solamente miraban a un Cristo crucificado, no miraban al Cristo resucitado. Fíjense, hermano, ellos no veían al Cristo que había resucitado, porque eso no estaba en su mente ni en su cabeza. Ellos solamente veían al sacrificio, veían la crucifixión, veían los latigazos, veían los golpes, veían todo lo que le hicieron a Jesús. O sea, esto era lo que tenía ellos, mira, oprimido en su corazón. Pero se olvidaron de la promesa que el Señor le ha dado. Y dice, bendito sea el Señor. Y le dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Fíjese, no solamente a estos dos discípulos el Señor le dice estas palabras, sino que también me la dice a mí, se la dice a usted. ¿Por qué estáis tristes? ¿Por qué buscáis al que vive entre los muertos? ¿Por qué nosotros hemos quitado mucho la mirada del autor y el consumador de la fe? ¿Por qué hemos quitado nuestra esperanza? Gloria sea al Señor, de que lo que dice el Salmo 91, bendito sea el Señor, porque hemos quitado la esperanza que aquel que caminó en Jerusalén, aquel que caminó por Galilea, aquel que caminó por Judá, por Genezaret, por todos esos lugares que caminó Jesús, haciendo milagros, haciendo prodigios. Es el mismo Cristo que nos dice hoy a nosotros, no estéis tristes. Oh, gloria a Dios, porque nuestra redención se acerca. Nosotros no vivimos como los que no tienen esperanza. Bendito sea el Señor. Oh, gloria sea Dios para siempre. Jesús se aparece siempre en el momento oportuno, en la hora precisa. Oh, gloria sea el Señor. Cuánta gente se ha suicidado, cuánta gente está en agonía, cuánta gente está perdiendo la mente. Oh, gloria sea el Señor, porque ha quitado la mirada de aquel que lo puede ayudar. Bendito sea el Señor. Si el Señor es capaz de sanar un cáncer, mire, resucitó a Lázaro. Oiga, la viuda de Naín levantó su hijo. Cuántas maravillas hizo Jesús en esta tierra. Y dijo que nosotros, sus seguidores, haríamos cosas mayores. Oh, gloria sea al Señor. Entonces, ¿por qué perder la fe? Que es un virus para Cristo, que es una enfermedad para Cristo. Eso no es nada. Eso no es nada para Él, porque estás triste. Si tú estás bajo la cobertura de la sangre de Cristo, si tú, aleluya, diste paso a Cristo en tu vida, si las promesas que están ahí son tuyas, aleluya. Oh, gloria sea al Señor. Todas las promesas que están en la Biblia son para nosotros los que le servimos. Si aún todavía tú estás pegado a la vid, si aún todavía está corriendo por ti la savia viva del Espíritu Santo,
Tú estás bajo la cobertura del Eterno. Estás cubierta con la sangre de Cristo. No hay por qué temer al diablo tentador. Oh, gloria sea el Señor, porque el Señor está a favor nuestro. Está peleando con nosotros, está con nosotros. Bendito sea el Señor. Porque la marca del santo está en tu casa. La marca del santo está en tu vida. Oh, gloria sea el Señor. Dice, gloria a Dios, bendito sea el Señor, perdón. Dice, gloria a Dios, que ellos discutían entre sí, estaban tristes. Mira, hermano, lo más grande para un creyente cuando pierde la esperanza, cuando pierde la fe. No, hermano, gloria sea el Señor. Oh, gloria sea al Señor, gloria sea al Señor, gloria sea al Señor, gloria sea al Señor, oh, gloria sea al Señor, levántate en fe, aleluya, oh, bendito sea la gloria del Señor. Y dice, gloria sea al Señor, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofa, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús de Nazaret, que fue varón profeta, oiga bien, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y del todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes, o sea, ellos le están diciendo a Jesús lo que ellos tenían en su mente. Ellos ven a Jesús no como el Salvador, porque la confesión que hay aquí es que Jesús era un profeta. No habla de que Jesús era el Salvador, ni que era el Cristo. No, porque al ellos ver que Jesucristo fue crucificado, entonces ellos como que pierden la fe y comienzan a bajar a Jesús de ser hijo de Dios, de ser cordero, entonces ser un profeta. Y la mansa quita la basoa. Y cuando la basoa quita la basoa. Hay mucha gente que está bajando a Jesús de donde lo tenía. Y cuando han quitado a Jesús donde lo tenían y está descendiendo, porque mire, inmediatamente su fe mengua. Usted baja a Jesús de donde usted lo tiene y lo pone en otro lugar. ¿Por qué? Porque en la medida de tu fe, en esa medida tú tienes a Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que es la fe, es la confianza que tenemos en Jesucristo, de que es el autor y consumador de la vida, y que en Él estamos guardados y seguros para las promesas que Él nos ha dado en la Escritura. Bendito sea el Señor. Pero en la medida, hermano, que nosotros se nos va la fe, que nos mengua la fe, bajamos a Jesús de donde lo tenemos. Y comenzamos a ver un Cristo endeble, un Cristo que no puede, un Cristo que no es poderoso, un Cristo que no es capaz, un Cristo, aleluya, que ya no hace nada, que ya no hace milagro, que ya no hace prodigio, un Cristo que está como con la mano atada, que ya, oh, gloria sea el Señor, hay un pueblo que está oprimido, oh, y que el diablo está acabando con medio mundo. Mentira, mentira, porque el Cristo que habla aquí no es un profeta, no es un apóstol, no. El que habla aquí que resucitó es el Hijo de Dios. El que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí, y que tiene la marca en sus manos, y en sus pies, y en su costado y en su frente. Oye, de que venció la muerte, de que peleó en la cruz por ti y por mí. Entonces, nuestra fe tiene que estar puesta ahí, no como andaban la gente. Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa a usted, haciendo un paréntesis. Sepa bien lo que usted comparte en su Facebook. Porque mire, ¿cómo es posible que usted es una persona creyente, cristiano, lavado con la sangre de Cristo? Que usted sabe el plan de salvación, usted sabe lo que dice la Biblia. ¿Cómo es posible que usted comparta algo católico donde anda un hombre en un carro con un Cristo arriba, paseándolo por todo un barrio? Y usted creyente, usted le da un like a eso y lo copia en su Facebook. ¿Cuál es el mensaje que usted está diciendo ahí?
que usted no está definido en cuál es su fe, que usted, cualquier cosa que dice Dios, usted le va ahí, cualquier cántico que dice Dios, no, hermano. Nosotros tenemos que tener una fe vertical, no una fe que hoy yo pongo un video aquí cristiano y otro día pongo a una procesión de católica o de cualquier otro tipo de secta religiosa. No, hermano. Tenemos que estar seguros de que Dios estamos sirviendo y que le estamos creyendo. Y dice que Jesús le dice a ellos, ¿qué cosa? Y ellos comienzan a decirle acerca de ese hombre. Pero nosotros no estamos hablando de un hombre que hacía milagros, que hacía prodigios, de un hombre que caminó en Jerusalén, no. Estamos hablando del Hijo de Dios. Saramacabasó, que vino y te levasó a esta tierra a través de una virgen y se encarnó y vino a darle vida a la humanidad. No es un profeta, no, es el Hijo de Dios que murió en una cruz para salvarnos nosotros de nuestro pecado, y Él nos dio esperanza en Cristo. Aleluya. El Padre nos dio esperanza en Cristo. Por eso es importante que nosotros estemos seguros de a qué Dios es que le estamos sirviendo. Hermano, mire, no es usted buscar al Dios sanador, no, ni al Dios que le resuelva el problema, ni al Dios que le ayuda en sus situaciones, no, es el Dios salvador primero, al dueño de nuestras vidas, al que realmente se enseñorea de mí y se enseñorea de ti. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Por eso aquí ellos están hablando de un profeta. ¿Por qué? Porque ellos caminaron todo ese tiempo con Jesús como profeta. ¿Por qué? Porque hacía milagros, porque había una palabra poderosa en su boca, pero ellos no vieron que ese era el Cristo, el Hijo de Dios. Y él continúa diciendo y dice, bendito sea el Señor, gloria a Dios. Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todos los pueblos. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. O sea, hasta ahí estaba la parte. O sea, ellos tenían hasta este punto, hasta la crucifixión. Pero ellos no estaban tomando en cuenta que Jesús dijo que Él nos iba a quedar en la tumba. Hermano, Jesús resucitó. Y Jesús tiene que estar en tu corazón como el resucitado, como el poderoso, como el que da vida y vida en abundancia. Hermano, lo primero que un creyente tiene que sentir es la salvación. No importa que usted se esté cayendo a pedazos. No importa que todas las situaciones adversas le toquen la puerta. Jesús sigue siendo el Hijo de Dios. Sigue siendo el Salvador de tu vida y de mi vida. Sigue siendo el Salvador del mundo. Aunque el diablo diga lo contrario. Porque tu fe y mi fe no depende de lo que el diablo diga. Depende de lo que diga Jehová y su palabra. Aleluya. Y Él ha dicho que hay redención. Él ha dicho que hay levantamiento y yo lo creo. Porque su palabra da testimonio. Esta es su boca y yo lo creo. Amén. Y dice, gloria sea al Señor. Pero nosotros esperábamos, escuche bien estas palabras. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Fíjese. Cuando Jesús estaba con ellos, ellos pensaban que Jesús iba a ser rey. Pero mire cómo es que iba a ser rey. Iba a ser rey porque iba a establecer un reinado aquí en la tierra. Así esperaban ellos mucho. Que Jesús vino a quitar a Herodes, a quitar a toda esa gente para establecerse él. Pero él le dijo, es que mi reino no es de esta tierra. Por eso es que el creyente padece. Pero no padece como los hombres de esta tierra, padece como hijo de Dios. Porque mucha gente padece por su propio beneficio, por su propio bienestar. Pero padecer por la causa de Cristo es diferente. Bendito sea el Señor.
Y estos dos discípulos le dijeron a Jesús, oiga, es triste para Jesús. Es triste para Jesús que usted diga, ya yo no tengo esperanza. Mi fe se volvió nada. Ya yo no estoy esperando nada de esta vida. Mi vida es un desastre. Ya yo no sé ni siquiera si soy salvo. Ya yo no sé, o sea, hay personas que están como en un limbo. No saben si se van. No saben si son salvos. No saben, o sea, no se puede vivir una vida así en el Señor. Nosotros tenemos que estar definidos. Nuestra fe tiene que ser firme. Nuestra fe tiene que ser fuerte, hermano. ¿Por qué? Porque esto es principio de dolores. Y somos bombardeados de diferentes frentes. Pero estas cosas no nos pueden desfallecer. Al contrario, hermano. Al contrario. Sino que todos estos eventos que están aconteciendo, inalable o tú qué, todos estos eventos, lo que nos hacen a nosotros es como un ejercicio espiritual. Mire, es un ejercicio. ¿Por qué? Porque se acerca Jesús. Viene el Señor por su iglesia. Y lo que hace que se agilice todo lo que va a acontecer para que Jesús llegue es el hombre. Porque, hermano, nosotros queremos que Jesús venga, pero no queremos que pase nada. Y entonces, dígame, ¿cómo es esto? Nosotros queremos que Dios nos santifique, pero no queremos ser procesados. Nosotros queremos tener dones y ministerios, pero no queremos sacrificar nuestra carne. No, hermano. Si queremos que Jesús venga, tenemos que estar preparados para los tiempos que se pongan malos. Porque a medida que se ponen los días malos, eso agiliza. Porque muchas veces ustedes en su iglesia están orando. Ay, Señor, ven. Ay, Señor, ven. Ay, Señor, ven. Ay, Señor, ven. Y desde que viene la primera dificultad, estamos gritando. ¿Por qué? Porque nosotros no entendemos algo. Que nuestro reino no es de esta tierra. Amén. Nuestra ciudadanía no es de aquí, está en los cielos. No, si usted de verdaderamente cree que Jesús viene por usted, usted no se tiene que acomodar a este mundo. No. Si usted verdaderamente piensa que Jesús viene por usted y yo que tenemos que prepararnos. ¿Prepararnos para qué? Para el gran encuentro que vamos a tener con Él. Estos discípulos de Jesús, oiga, estaban haciendo sentir mal al Señor. Porque se lo había dicho que Él iba a ser rey. Oiga, sobre Israel, pero no sobre ese pueblo que estaba ahí. Estaba hablando de un reino espiritual, de un reino celestial. Porque según el orden mesiánico de David, Jesús iba a ser rey, pero no conforme a los hombres, sino conforme al plan de Dios. Él lo había dicho, Él no mintió. Jesús lo que dijo fue la verdad. Nosotros que no entendemos lo que Jesús dijo. Y para entender lo que Jesús dijo, hay que estar en el Espíritu, si no lo podemos entender. Entonces, fíjese qué palabra le dijo Jesús. Y con esta terminamos. En el verso 25 le dice: qué insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¡Aleluya! ¡Oh, santo! ¡Aleluya! ¡Gloria sea al Señor! Todavía ellos no se dan cuenta que es Jesús que le está hablando. Mira, hermano, un forastero que no sabe ni quién es Jesús, porque ahí ese forastero no sabía de Jesús, porque ellos le están contando, ellos le están diciendo: mira, tú no eres el único que tú no conoces acerca de lo que pasó aquí, que Jesús el profeta fue crucificado y ahora nuestra esperanza estaba puesta en Él, pero ahora no sabemos qué vamos a hacer, porque ahora él se murió, lo enterraron y no sabemos qué va a pasar con Él, y todos nosotros lo estábamos siguiendo. Y Él le dice: pero qué insensatos son ustedes. Si yo cuando estaba con ustedes le dije lo que había, le dije todo, le declaré toda la verdad.
Entonces, ¿cómo es posible que nosotros como iglesia de Jesucristo estemos bajo una turbulencia tan grande? Estamos, hermanos, como los que no tienen esperanza. Pero aquí es una lección para nosotros. Jesús le dice a estos dos discípulos, oiga, insensato. ¿Qué es una persona insensata? Una persona que no es apercibida, una persona insensata, es una persona que lo que tiene que poner en práctica, no la pone en práctica porque es insensato. Bendito Dios. Y para Jesús era algo grande. ¿Por qué era algo grande, hermano? Porque todo eso había hablado, todo eso se había dicho. Sin embargo, ellos se olvidaron, como la iglesia en este tiempo. Hay una iglesia en este tiempo que no sabe en qué está, no sabe su posición, no sabe si Cristo viene, si no viene, no sabe nada, hermano, no. Hay que estar definido, ¿por qué? Porque es necesario que todo lo que está pasando acontezca. Pero todavía no es el fin. Estos son tribulaciones, como dice la Biblia. Y mucha gente dice, gloria sea al Señor, escuché a un ex hijo de Dios, a un ex cristiano, porque no puedo decir otra cosa, diciendo que el Señor no viene y burlándose de nosotros, los que guardamos esa esperanza. Pero yo quiero leerle aquí, Kinama Suita Nama, gloria sea al Señor. Primera Tesalonicenses capítulo 4, bendito sea el Señor. En el verso 13 lo que dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de lo que duermen, para que no os entristezcáis como hay muchos de ustedes hoy en día. Como los otros que no tienen esperanza, los que están en el mundo no tienen esperanza, pero usted y yo tenemos una esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Perdón. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Yo no sé cuál es tu fe, o si tú dejaste que el diablo te comiera tu viña y desbaratara lo que Dios puso en ti. Pero yo creo en la venida de Cristo. Yo lo estoy esperando, porque Él dio una promesa, malazo que estaba. Aquellos que le servimos a Él y que creemos en Él, somos su cuerpo. La iglesia es su cuerpo y Él es la cabeza. Y donde Él está, dijo en Juan 14, nosotros estaremos con Él, aleluya. Porque no es posible que sea la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Él lo va a dejar solo. Después que Cristo ascendió a los cielos, nunca la iglesia ha estado sola. Siempre Cristo ha estado siendo cabeza de la iglesia. Y lo atuba. Y donde quiera que esté Cristo, estará la iglesia como cuerpo de Él. Gloria sea al Señor. Y todos los judíos que han creído en Cristo también forman parte de la iglesia. Ay, santo sea el Señor. Todos los judíos que han creído en Cristo son parte de la iglesia, hermano. Los judíos y la iglesia gentil se convirtió en un solo pueblo. No hay dos.
es un solo pueblo, porque de dos pueblos hizo uno solo. ¿Y qué hizo la iglesia que está colocada? Oh, que costuraba como el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que usted, siendo un creyente viejo de tanto tiempo, usted crea esa mentira del diablo, que la iglesia no se va, que la iglesia va a quedar aquí? Entonces Cristo como cabeza va a estar allá y la iglesia como cuerpo va a estar aquí dividido. Mentira, mentira, mentira. Gloria sea al Señor, aleluya. La iglesia se va. La iglesia se va porque Él lo dijo. Él lo dijo. Que no se turbe tu corazón a causa de toda la turbulencia. Que no se turbe tu corazón a causa de los virus, a causa de los temblores de tierra, a causa de los maremotos. No se turbe tu corazón. ¿Por qué? Porque estos son principios de dolores, principios de tribulación, pero aún no es el fin. Porque la iglesia tiene que estar, oiga, preparada como tiene que ser. Llegó el momento de que la vid sea sacudida, aleluya. Y los que están pegados se queden, y los que no están pegados se caigan y se han echado en el horno de fuego, aleluya. Oh, hermano amado, oh, gloria sea al Señor. Es necesario, bendito sea el Señor, que usted y yo guardemos la fe. Porque, hermano, si tu fe tambalea, entonces tú tienes un Cristo débil, un Cristo que no es poderoso y un Cristo que no puede hacer nada por ti. Pero el que habla aquí la Biblia, al que se le dio todo poder, toda autoridad, ese está con nosotros. No solamente en nosotros, sino alrededor de nosotros, guardando nuestra entrada y nuestra salida, porque Él lo ha prometido en su palabra. Dios me le bendiga, Dios me le guarde en el nombre de Jesús.